Escritura, en ese momento el Antiguo Testamento. Esto es muy importante reiterarlo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros nos enseñaron en muchos aspectos que como si Pablo está explicando Corintios o explicando Romanos, como si Pablo estuviera estableciendo prácticamente unos nuevos fundamentos. Si el fundamento ya fue colocado ya como tal. Entonces siempre es bueno reiterar eso. Ahora, también es importante identificar que, que nosotros tenemos que interpretar la palabra o las expresiones idiomáticas de acuerdo a cómo se entendían en el momento que fueron escritas, no en el momento de nosotros. Porque ahí hay otro detalle como tal. A veces uno está leyendo algún aspecto, alguna expresión, y lo que hacemos es interpretarla de acuerdo a lo que se entiende en el siglo XX o XXI y no a cómo se entendía en el siglo cuando fue escrita. Entonces ahí comienza toda la tergiversación de la escritura. O sea, tenemos que irnos, si hay una palabra, no explicarla como yo la entiendo en el siglo XXI, sino tratarla de explicar cómo se entendía en el momento que fue escrita. De ahí empiezan los diferentes errores que muchas veces cometemos para interpretar la palabra, porque creemos que es lo mismo, ¿no es cierto? Eh, Cuando Pablo hablaba sobre el tema inclusive del mismo velo, entonces tenemos que irnos de alguna manera a lo que Pablo estaba entendiendo en su momento. ¿Por qué? Porque esto es muy, muy importante que nosotros nunca interpretemos la palabra o las expresiones idiomáticas como la entendemos nosotros en el siglo XXI, sino como la entendía el escritor en ese momento, en ese instante. Y ahí vemos la dificultad. O sea, si vemos una palabra, por ejemplo, os decía, vamos a hablar del amor, el mayor de los dones es el amor. Nosotros podemos decir cuál era el significado, la interpretación de amor cuando el escritor Pablo lo manifestó, no de pronto el amor en nuestro concepto como tal. Y de ahí empieza todas las dificultades que hemos traído desde el punto de vista escritural, desde el punto de vista de la palabra. Yo quiero que empecemos en la primera carta a los Corintios, en capítulo 12, en el último versículo, para poder dar de alguna manera iniciativa a lo que es capítulo 13. Es decir, que cómo cierra Pablo el capítulo 12. En el capítulo 12 y vemos que también en el capítulo 14 Pablo hace una explicación muy detallada de lo que son los dones espirituales, es decir, los dones sobrenaturales. La palabra don, que implica un efecto sobrenatural, quiere decir que el hombre no tiene potestad sobre ellos, porque es algo sobrenatural. El hombre es natural normalmente. El Señor no ha entregado, lógicamente, la Biblia dice el hombre natural, pero cuando habla del hombre natural, el hombre, lógicamente, de este siglo que no ha sido regenerado, que no ha sido restaurado. Pero cuando hablamos de don diferente a talento, el don es un hecho que es soberano del Padre Celestial. Y como es soberano de Él, no se ha cesado. Si nosotros no podemos tener una posición de que los dones no se han dado, ni que sean de manera de locura, como nos ha enseñado muchas veces. O como muchas veces nos enseñaron que si tú no hablabas en lengua era porque no tenías el Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo tampoco. Entonces, como el don es algo sobrenatural y está dentro de la soberanía del Padre Celestial, ese don solamente es manifestado cuando el Padre así lo determina. Es decir, que si bien entendemos que hay dos posiciones dentro del cristianismo, uno que son cesacionistas, quiere decir que creen que los dones ya cesaron, y otros que son lógicamente muy carismáticos, donde en cualquier actividad que tengan siempre tiene que haber cualquier manifestación. Son los dos extremos que muchas veces se manejan dentro de la cristiandad. Y eso que ha traído como consecuencia precisamente una mala interpretación. Algunos niegan completamente cualquier manifestación, que es un error también, y otros simplemente si no hay manifestaciones, entonces no estuvo el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mirar cuál es la perspectiva hebrea
de los dones espirituales, ¿verdad? Para poder comprender cada una de estas manifestaciones. El apóstol Pablo en el capítulo 12, él cierra, después que hace una explicación de 9 dones espirituales, él cierra con una sentencia bien maravillosa en el capítulo 12, donde él viene y dice, el versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidad? Hace preguntas, o sea que todas las respuestas son no, ¿verdad? ¿Tienen todos dones de sanidad? O sea, la respuesta implícita es no, ¿verdad? Recuerdan que Pablo también empezó diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y ya explicamos nosotros que habían como 6 puntos fundamentales donde el apóstol Pablo Rab Shaul no quería que nosotros ignoráramos de estos conceptos, ¿verdad? Es decir, que Pablo está dando a entender, no quiero que sean ignorantes de los dones espirituales. Es decir, una de las cosas importantes dentro de la quejila es que debes saber sobre dones espirituales. No debe ser de alguna manera apático, pero sí debes saber sobre los dones espirituales para poder manejar esas manifestaciones que sean dentro de la quejilá y que tiene que estar dentro de la soberanía del Padre Celestial. Entonces ya hablamos nosotros de 6 aspectos fundamentales en la cual Pablo no quería que ignoráramos acerca de la venida del Señor, acerca de los que duermen, acerca de los dones espirituales, acerca de las luchas espirituales, de la guerra espiritual, como es muy conocido. Es decir, que tenemos que tener esos conocimientos como tal acerca de la venida del Salvador, de los tiempos futuros. Y él comienza a hacer una explicación. Y el capítulo 13 parece que fuera como la mortadela dentro del sándwich. Es decir, viene hablando de dones, parece que aparentemente hiciera un paréntesis de dones y hablara de amor. Y después vuelve y retoma en el capítulo 14, que es muy importante para nosotros, retoma una explicación más profunda sobre el hablar en lengua y las profecías. Pero el capítulo 13, que aparentemente la gente puede decir que fue como colocado o está ahí como que, no sé cómo la secuencia, es como ese paréntesis o entre comillas que Pablo quiere reiterar antes de poder continuar con los dones espirituales. Y él cierra diciendo, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, ¿verdad? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y es el camino que él va a hablar. Es decir, en ninguna manera Pablo le está hablando que los dones han cesado, pero que somos un cuerpo, ¿no? Es decir, y eso es lo que él también va cerrando el capítulo 12. Yo puedo tener fortalezas en un área y en otra tengo lógicamente debilidades. Y en esa fortaleza y debilidades, ¿verdad? No soy ni mejor ni peor que ustedes. De pronto, pues decía algo, yo tengo fortaleza en un área donde David Zúñiga no la tiene, pero David tiene una fortaleza en un área donde yo no la tengo, ¿verdad? Ni yo soy mayor que David, ni él es mayor que yo, pero como somos un cuerpo, el cuerpo se complementa. Es decir, el ojo es importante, el dedo meñique es importante, ¿no es cierto? La nariz es importante. Es decir, que ningún miembro debe menoscabar a otro miembro porque todos tienen igual de importancia dentro del cuerpo, lógicamente, de que es en la congregación como tal. Entonces dice ahí, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, ¿verdad? Es decir, ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo rompe el esquema que muchas veces se utilizaba dentro de la cristiandad. ¿Cuántas personas usted conocía o cuántos de ustedes se han angustiado porque le decían a usted, lo que pasa es que tú aún no tienes el Espíritu Santo porque tú no hablas en lengua? Y gente que ha vivido traumatizada durante años porque no habla en lengua, porque necesita hablar en lengua. Pero ¿qué ha sido eso? Ha sido producto de una mala interpretación, ¿verdad? De un mal concepto que tienen sobre el Ruach HaKodesh, sobre el Espíritu Santo. Porque piensan que el Espíritu Santo, que la evidencia del Espíritu Santo parece que para muchos es hablar en lengua, ¿verdad? Y una de las evidencias que nos dan los que sabemos el Espíritu Santo es que de alguna manera procuramos obedecer y cumplir los mandamientos del Padre Celestial y que Él nos convence de pecado. Nos dice que Él no hace para hablar en lengua. Entonces ahí es donde uno también, muchas personas
En muchas denominaciones, sobre todo carismáticas y pentecostales, le han enseñado mucho el aspecto de que tiene que hablar en lengua para saber que tiene el Espíritu Santo. Y hay gente que aunque hable en lengua, vive peor vida que algunos que no hablan en lengua. O sea, algo que hablan en lengua puede tener una vida más en comunión que el Padre, y algunos que hablan en lengua andan desordenadamente por el mal concepto. Y muchas personas que cuando uno conoce se han traumatizado, es que yo no tengo el Espíritu Santo porque y veo una vida obediente al Padre Celestial, van a sus congregaciones, pero están convencidas que no lo tienen porque le ha enseñado eso y se vuelve eso traumático. Pero Pablo dice, sí, procura los mejores dones, eso es del Padre, el Padre es que los da de acuerdo a lo que Él decide, procuren los mejores dones, pero yo les voy a enseñar un camino mucho mejor. O sea, qué bonito. O sea, él no dice, no niego las manifestaciones. Es imposible negar porque Dios es soberano. Y quizás muchos de ustedes andan de pronto anhelando. Era una congregación griega, y esa congregación griega muchas veces la gente, como había sido creada para que el que más tuviera conocimiento, el que más tuviera seguidores, de alguna manera peleaban por tener dones, por ser manifestaciones. Entonces Pablo le dice, bueno, listo, ustedes vienen con esa trascendencia errónea de la filosofía griega, de la vanagloria, de la sabiduría humana. Entonces muchos están mezclando el tener como don, como el reconocimiento mayor. Si yo hablo más lengua, entonces la gente me reconoce más. Si yo profetizo, entonces la gente me reconoce más. Pero era prácticamente un error completamente mezclado de esa filosofía griega que de alguna manera apelaba a qué, a que el hombre que tuviera más conocimiento y más disertación era el mayor conocido. Entonces se mezcla esos dos conceptos de la filosofía griega con la manifestación maravillosa del Ruach HaKodesh, que no es de ahora, porque igualmente ustedes ven que sanidad se manifestó en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que así en el Tanakh, palabra de sabiduría hubo en el Tanakh también. O sea, la manifestación que estamos viendo en Corintios no es nueva. Pablo le está explicando cuando dice, no quiero que ignoréis, porque ya él sabe que dentro de lo que tiene la Escritura hay manifestación de esos dones. No es un hecho nuevo, es un hecho nuevo para aquellos que no han conocido. Pero Pablo no se va a inventar una doctrina. Pablo está alineando todas las manifestaciones que hubieron. En el Antiguo Testamento hubo profecía. En el Antiguo Testamento, el Tanakh, hubo sanidad. En el Antiguo hubo discernimiento de espíritu. O sea, hubieron todas esas manifestaciones y Pablo ahora está haciendo como ese gran pedagogo, dando una explicación de cada una de esas manifestaciones. No hace una clasificación como nos la enseñaron a nosotros. A nosotros nos enseñaron, y yo mismo enseñé eso, de que había 3 clasificaciones, que eran los dones de comunicación, los dones de revelación y los dones de poder. Así me la enseñaron a mí dentro de la estructura. Y esa clasificación no existe dentro de la Biblia. Es una clasificación hecha por teólogos. Entonces, el don de comunicación, porque lo clasificaron el hablar en lengua, profecía y interpretar en lengua, porque se manifestaba el habla, ¿no es cierto? Los dones de revelación, entonces, utilizaban lo que era el discernimiento de espíritu, ¿verdad? La palabra de sabiduría o la palabra de ciencia. Y los dones de poder, entonces estaba el don de fe, el don de sanidad y el don de milagro. Así lo clasificaron y así lo enseñé por mucho tiempo más. ¿Que eso causa un daño? No, simplemente que no era una clasificación realmente bíblica. Una clasificación de pronto que muchos teólogos trataron de darle una mayor facilidad para la comprensión de los dones espirituales. Entonces, vemos ahí que Pablo dice la preeminencia del amor. Yo le coloqué el mayor de los dones. Entonces vamos en el primer versículo y la siguiente diapositiva. Miren lo que dice. Dice Pablo, si yo hablo en lenguas de hombre y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Verdad? Yo quiero que empecemos ahí. Nosotros siempre hemos comprendido en español que en español el sí condicional debe empezar con una tilde, ¿no es cierto? O sea, en la interpretación que yo estoy haciendo, buscando la Biblia hebrea, el nombre verdadero, mira lo que dice la Biblia hebrea, no me dice, aunque yo hablara.
Es decir, que Pablo no está afirmando eso. Es decir, Pablo está haciendo una exageración, una hipérbole de lo que está sucediendo. O sea, él dice, si yo hablo en lenguas de hombre y de ángeles, ¿verdad? Él no está reafirmando. El sí ahí no es un sí afirmativo, sino un sí condicional. Porque él dice que aunque yo hablara en diversos idiomas humanos, que es la palabra glosa que le explicamos el Shabbat pasado. La palabra glosa es idiomas humanos. ¿Verdad? Es decir, que el Padre, cuando viene la manifestación en lengua, es una manifestación de un idioma. Más adelante quizás vamos a analizar de pronto el balbuceo que muchas veces la gente comienza a hacer, pero de aquí el don está manifestando es un idioma. Y si hay un idioma, hay una fonética y una fluidez. Es decir, que la persona no tiene por qué estar repitiendo lo mismo, sino que tiene que haber una fluidez, que uno note que hay un idioma y que hay un mensaje divino del Padre Celestial. Ese hay un detalle ahí. O sea, cuando tú no te puedes quedar con ahí no hay nada, ¿no es cierto? Ahí no hay nada porque no se está manifestando ningún don espiritual. Porque Pablo está hablando de idiomas. Y es un don que quiere decir que es un idioma que el Padre te da, que tú hables en un momento espiritual sin que ese idioma haya sido aprendido previamente. Por eso es don. Si tú hablaste, sabes hablar inglés o mandarín, tú hablas, aunque tú eres de acá de Cartagena y comienzas a hablar mandarín, ahí no hay ningún don de lengua. Como dicen algunos mormones, ahí no hay don de lengua. Ahí simplemente hay una capacidad que tú adquiriste producto de un conocimiento y tú lo estás desarrollando normalmente y no hay ningún mensaje divino de parte del Padre. El don se manifiesta cuando tú no has aprendido ningún idioma y el Padre comienza y te toca para dar un mensaje. Y normalmente, ¿dónde se puede presentar ese caso? Cuando va a dar un mensaje a una persona que no es del habla común en la cual nosotros estamos aquí. Me explico. Yo le decía a mi esposa, y se lo he dicho muchas veces a ustedes, que uno de los aspectos de hablar en lengua fue cuando el pastor Gigi Ávila, estando en Venezuela en una campaña, él comenzó su campaña evangelística y hubo un momento que el Ruach HaKodesh lo toca y él comienza a hablar fluidamente en una lengua, por un lazo de tiempo. Después, cuando ya se termina la campaña, a 2 personas le permiten llegar donde el pastor G. Ávila. Eran 2 personas de una etnia una etnia indígena en un lugar remoto en Venezuela. Se acercan y le dice, hermano Gigi, nosotros no sabíamos que usted sabía nuestro dialecto. Dice, ¿cuál dialecto? Nosotros entendimos todo lo que usted dijo acá del mensaje de Dios. O sea, ahí se manifestó el don. Ni Gigi sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Ni mucha gente venezolana estaba ahí, pero hubo un mensaje directo de las maravillas del Señor a un grupo de personas de una etnia indígena. Eso le impactó tanto a ellos lo que habían manifestado. Y eso cumple las condiciones de hechos. Cumple las condiciones, ya sabemos cumple las condiciones de hechos de los apóstoles. ¿Qué quiere decir la condición de hechos de los apóstoles? Que cuando vino el don de lengua no fue un tararareo, sino que comenzaron a hablar en la lengua de los visitantes que llegaban, lógicamente, a cumplir una de las fiestas bíblicas. Y ellos se sorprendían porque decían, ¿cómo así que esta gente sabe nuestro idioma? ¿Y qué hablaban? Las maravillas del Eterno. Es decir, era el mensaje, lógicamente, de salvación. O sea que el don de lengua sí se da bajo una circunstancia en la cual dar el mensaje de salvación, ¿verdad? Ese mensaje de salvación y que se manifiesta en un idioma, en este momento en un idioma, lógicamente, terrenal, para que sea de testimonio aquel que maneje ese idioma. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, sí se da el don, pero hay una circunstancia y unas condiciones muy especiales, muy puntuales. El don no se puede negar.
¿Cuál es el problema acá? Que tú hoy, por lo menos hoy sábado, muchas congregaciones en la cristiandad están haciendo ayuno. Y seguramente muchos están fajados hablando en lengua en este momento. Y ahí es desorden hablando en lengua, aquí hablando en lengua. Sí, pero entonces, Pablo que dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. O sea, él ha experimentado la manifestación porque le ha tocado viajar. Pero yo prefiero ahora hablar en mi idioma para que ustedes me puedan entender. Porque si yo hablo en lengua ahora, en arameo, entonces el entendimiento de ustedes queda nulo. El mensaje de salvación no se da. Entonces se prefiere mejor hablar en el propio idioma como tal. Ahora bien, si llega un extranjero aquí, yo no puedo estar fajado, Señor, permíteme hablar en croata ahora, Señor. Hay un croata aquí para que se convierta. No, es que eso no es una cuestión mía, es una cuestión que el Señor determina y se da en un momento que Él sabe para dar un mensaje a esa persona de Croacia, por ejemplo. Es decir, que sí se puede dar bajo una circunstancia. Lo primero que el Corintios no empieza con una afirmación, sino con una exageración. O sea, si yo, digamos, yo tengo todo el conocimiento, si yo vengo y regalo, voy a hacer así más o menos. Si yo, digamos que soy una persona rica, si yo tuviera la capacidad de hacer todos los colegios que quiera, si yo pudiera pavimentar toda la calle de Cartagena y no tengo amor, eso es lo que está haciendo Pablo. Me estoy explicando, es decir, está hablando de manera exagerada. O sea, está ahí utilizando una figura literaria que es la hipérbole ahí, bajo una condición. O sea, ahí el sí es aunque yo, yo tenga toda la plata, aunque yo pavimente todas las calles, aunque yo le dé todos los mercaditos a los niños pobres, aunque haga todos los colegios, pero verdaderamente no tengo amor, nada soy. ¿Se dieron cuenta? O sea, es una condición que Pablo está planteando a raíz de la dificultad que está en Corintios. Dice aquí, y no tengo ajaba. Ese término va a ser clave. Porque ese es el término que es amor en hebreo. Es el término amor en hebreo. Es decir, que ya aquí comienza un detalle. El amor, van a comprender algo que se rompe en nuestra idiosincrasia. El amor no es propiamente un sentimiento, como uno lo dice. ¿Por qué? Porque la gente siempre dice que amarás al Señor tu Dios. Ay, que yo lo amo. Pero ¿qué es el amor que se plantea dentro de la Biblia? No es el amor, perdón, no es una emoción, sentimiento, sino es una emoción. O sea, el amor no es algo emocionalista. O sea, tú no dejas de amar a tu esposo porque peleaste con él. ¿Sí me estoy explicando, verdad? El amor es un sentimiento, más no es una emoción o un emocionalismo. Tú lo sigues amando, aun cuando hayas peleado con él. Porque si fuera así, nosotros nos estuviéramos divorciando cada ratico, ¿sí o no? Entonces, el amor va mucho más allá que un simple acto de emoción que produce en nuestras vidas. Este es el amor que explica Pablo. Y no es el amor que nosotros hoy en día hay mucha gente que utiliza. No, lo importante no es eso. Ustedes andan afanados y que cumpliendo y que el chaval, que cumpliendo. Lo importante aquí es el amor. Es que mi teología es la teología del amor. Pero el problema es que la teología no está mal, sino la mala interpretación de lo que esa persona piensa que es amor. Y eso es lo que vamos a comprender en este momento. Sigamos entonces. Entonces, mira lo que dice la carta aquí de los Corintios. Dice el dono dice, si tengo profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento. Es decir, si yo tuviera la capacidad de predecir todo y que todo se dé, si yo tuviera toda esa capacidad, si yo supiera le he dicho, el conocimiento de este mundo, siga hablando en hipérbole, en exageración. Vamos a suponer que tú tengas todo, que tú seas el hombre más inteligente aquí del planeta, pero no tienes amor. Entonces no eres nada realmente. Eso se refiere en este instante el apóstol. Y dice, y si tengo toda la fe necesaria para trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparo mis bienes y si cuerpo para que lo que no, nada me sirve.
paciente. En otra dice, el amor es sufrido. ¿Verdad? El amor es sufrido. Es decir, nosotros cuando amamos, de alguna manera vamos a ver algunas circunstancias. La manifestación muchas veces del amor no es el sufrimiento que uno dice, una persona que el tipo le anda siempre golpeando, sino que hay circunstancias en nuestra vida que vamos lógicamente a padecer. Por ejemplo, mi esposa hoy venía conmigo para el chaval, la llama inmediatamente, ¿no? Que tu papá amaneció a ti. O sea, el amor de ella hacia su padre viene, lógicamente, y hay un sufrimiento de llevarla y una angustia de llevarlo hacia la clínica. Entonces, hay muchas circunstancias del amor como tal. Cuando nuestros hijos se enferman, lo amamos, pero hay un sufrimiento por la enfermedad de nuestro hijo. O sea, hay una manifestación de ese amor a través de lo que es el sufrimiento. Dice, es paciente, es bondadoso. En otra expresión dice, es lógicamente benigno. Y benigno es lo contrario de maligno, ¿verdad? O sea, hay momentos en que tú amas y la gente te paga mal. Tú amas y la gente te paga mal. Tú amas y la gente está hablando mal de ti. Tú amas y la gente lógicamente está contrario a lo que tú estás diciendo. O sea, es sufriente, lógicamente es benigno. Dice aquí, el amor no es celoso, ¿verdad? Es decir, el amor no procura lo suyo. Hay una diferencia, lógicamente, entre el celo, lógicamente, y la envidia. La envidia es querer lo que otro tiene, ¿no? Y lógicamente el celo implica que no te quiten lo que tú tienes como tal. Entonces, dice aquí, el amor no es jactancioso. Es decir, cuando hablamos y celoso, cuando hablamos de las parejas, las personas pueden desarrollar que su esposa tenga mejor desenvolvimiento en un área que otra, y para uno debe ser un momento de regocijo en eso, no un momento de alguna manera de decir lo que pasa es que como tú eres mejor y honesto, a mí no me agrada, ¿no? Tú tienes que gozarte de que tu esposa en un área de pronto desarrolla algo mejor que tú. Las personas que laboran, el esposo y la esposa que laboran, el esposo no puede estar celoso cuando la mujer de pronto ha adquirido una mejor posición laboral que él, sino que debe complacerse porque inclusive esa mejor posición laboral de ella también le va a traer beneficio a él en la parte económica. Ojo, que el hombre no deja de ser cabeza del hogar. Si la mujer, aunque de pronto logra un éxito laboral, y una mujer temerosa del Señor, es una persona que sabe identificar que dentro de su hogar, independientemente de su éxito laboral, en la cabeza, lógicamente, Mashiach y el esposo. Aun cuando ella haya tenido un éxito laboral mejor que su esposo. Y su esposo no debe estar pendiente de que mi esposa va avanzando mío profesionalmente, porque eso no debe ser. Los dos serán una sola carne y los dos deben gozarse en los triunfos de cada quien, porque los dos reciben beneficio. ¿Ya? Si tu esposa gana más plata que tú, seguramente la próxima salida, lógicamente, ella te va a pagar el almuerzo, ¿no es cierto? O sea, ahí hay una ventaja grande. Entonces no debe ponerte yo en esa circunstancia. No es injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán los idiomas y se acabará el conocimiento. Ahora conocemos parcialmente y parcialmente profetizamos, ¿ok? Es decir, que aún todavía es sombra. Hoy todo es sombra de lo que ha de venir. Hoy todo de alguna manera es parcial. Mas cuando venga la restauración de todas las cosas, entonces todo lo demás se acabará. O sea, para cuando venga el reinado del Mashiach, nosotros para qué vamos a hablar en lengua, para qué vamos a profetizar, para qué vamos a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas han sido restauradas. Hoy todavía parcialmente lo hacemos. ¿Ya? Parcialmente lo hacemos. Parcialmente hay momentos que el Padre te puede utilizar con el don de sanidad, pero al día siguiente no te utiliza para nada. Entonces se dan cuenta que ahí comienza Pablo a explicar algo. Vamos a seguir para que vean. Entonces, entramos en un concepto muy importante, que es el concepto de la palabra ahabá. La palabra ahabá, que es amor en hebreo.
y es la palabra que Pablo está utilizando. Hay algo que dice un principio hermenéutico, y ese principio hermenéutico es muy importante. Es que cuando yo tengo una palabra en la Biblia, yo debo de buscar cuándo fue la primera vez que hizo esa palabra, para que poderla interpretar durante todo el lapso de la escritura. ¿Por qué? Porque ahí entonces me ayuda a tener una interpretación correcta de toda la escritura. Y la primera vez que se manifestó, o una de las primeras veces que se manifestó el concepto del amor, fue en Génesis capítulo 22. Vamos a Génesis capítulo 22 un momento. En Génesis 22, usted va a la Biblia paralela, buscan el texto y buscan, o la Biblia todo en concordancia, buscan amor, y ahí aparece la forma como yo normalmente busco las palabras. En Génesis 22 dice, Elohim ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, es decir, tu único Isaac, a quien amas. Ahí la palabra, lógicamente, está ligado a la palabra Ahabá. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. La palabra holocausto se refiere, lógicamente, a aquel que asciende a las alturas. Lo que asciende a las alturas es la palabra holocausto. ¿Vieron? Y dice, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y le puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá, Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Adonai le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado por sus cuernos. Y Abraham y fue a Abraham y tomó el carnero y ofreció al holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, lo llamó Adonai proveerá. Por tanto se dice hoy, el nombre de Yahweh será provisto. Entonces vemos que esa primera manifestación de amor, de obediencia, porque era duro. Abraham ya tenía más de 100 años y su anhelo de tener un hijo con su esposa se da en esta circunstancia, y el Padre Celestial se lo pide, imagínense, se lo pide. O sea, el amor representa el dar sin medir. Entonces vamos aquí a la palabra Ahava, que es un término muy importante para interpretar la escritura. Palabra hebrea que se refiere al amor en cuanto a los mandamientos y no a los sentimientos. ¿Ya? Lo que yo hablaba, ligada más al concepto emotivo o emocional, ¿verdad? Es decir, que el concepto de amor que utilizamos nosotros no es el concepto de amor que se utiliza en la escritura. ¿Qué pasó con el término fe? Que en hebreo era emuná y en griego es pistis. Cuando se traducen,
se traducen los dos fe, pero la emuná en hebreo representa mucho más que la pistis en griego. Por eso es la dificultad de la transliteración o la traducción de un idioma a otro. ¿Por qué? Porque a pesar que tienen, entre comillas, un sentido fonético idéntico, no dan el mismo sentido a nivel de interpretación y de obediencia a la escritura. Emuná es obediencia a la escritura. Mas pistis es una fe de creer en algo solamente que tú no has visto. Entonces la gente hoy en día sigue más la fe pistis y no la fe emuná. Hoy en día la gente sigue más el amor desde el punto de vista emotivo o sentimental y no desde el contexto de lo que se utilizó dentro de la escritura. Cuando una gente dice, lo que pasa es que mi teología es la del amor, hay que preguntarle, bueno, ¿qué es el amor? No, lo que pasa es que amar a tu prójimo, yo amo a Dios. Y vamos a entender qué realmente significa amor dentro de la escritura. Y es la palabra ahava. Mira que en Juan capítulo 14, vamos a Juan 14, 21, 23 y 24. Esos textos vamos después a profundizarlo. Está escribiendo Yohanan 14, Juan 14. El 21 al 24 dice, 14, 21, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Verdad? Dice, y no al mundo, respondió Jesús, y le dijo, que me ama, mi palabra guardará. Es decir, el amor con la obediencia, ¿sí o no? Y dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está la palabra ahava, ¿verdad? Es decir, que nadie puede decir que te ama si no obedece. No está ese concepto ahí. No está ese concepto. O sea, la mejor manifestación del amor es cumplir el mandamiento. Me explico. Cuando uno, ¿verdad? La gente que dice, no, yo no necesito realmente firmar un acta en la notaría para saber que yo te amo. Es que precisamente la manifestación del amor es el cumplimiento de la obediencia de ese acto. O por ejemplo, yo decir en alguna manera, cuando el acto de matrimonio implica fidelidad. Cuando yo digo te amo, le estoy diciendo te voy a ser fiel, porque eso es lógicamente está ligado dentro de la obediencia. O sea, no es un sentimiento como que, no te preocupes, mi amor, es que las demás son las demás y tú eres la primera. Eso no tiene nada que ver. Es el sentimiento que se ha transmitido a través del idioma griego. O sea, el idioma griego, y lastimosamente escuchaba una vez a un reformador donde decía que el idioma griego era más rico que el hebreo. Y wow, me echo para atrás. Y está hablando, lógicamente, un reformador. O sea, te tiran unos... Y lo más tremendo es que uno, y gracias al Señor por esta congregación, nosotros, aun cuando lo diga el más alto teólogo, yo tengo que indagarlo. No debo estigmatizarlo ni rechazar lo que es teólogo porque seguramente él hizo una investigación. Pero me queda la inquietud y hago la inquietud como lo debería, con humildad y sabiduría y confirmo el acto. Porque a veces nosotros hacemos es que lo rechacen de mala manera, pero no hago lógicamente la introspección y el análisis tranquilamente para decir, bueno, si es verdad o no es verdad, como tal. Yo le decía, wow, ¿cómo este hombre puede decir donde el idioma santo, el idioma Kadosh es el hebreo y va a colocar por encima un idioma prácticamente por encima de la lengua Kadosh del Padre? O sea, uno se echa para atrás enseguida. Estamos hablando de un hombre de tremenda autoridad bíblica dentro del mundo. No decir lógicamente nombre. Entonces, dice ahí, habla de que el amor es guardar sus mandamientos. Porque le ama y le respeta y habla de su vacío y sin valor en vano. Este tema es interesante. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Dios es tela de discusión.
es tela de discusión, ¿verdad? Es una discusión tan impactante que cada uno quiere tener la verdad, quiere tener la verdad. Y el nombre de Dios es como el Señor mismo, está dentro de su soberanía y su enseñanza. Si uno se va al hecho donde el Señor le entrega a Moisés, uno se da cuenta que realmente en el fondo no le entregó ningún nombre a Moisés. Porque él le preguntó, ¿y quién dice, y cuál es tu nombre? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. ¿Será que eso es un nombre? O sea, prácticamente le dijo, o sea, realmente a ti no te interesa quién yo soy, el que te está hablando es más grande, pero no le dijo, yo soy Juan, Pedro, o sea, no le dijo una expresión, ¿no es cierto? Y esa expresión es prácticamente tan así que cuando ustedes estudian algo de hebreo, el verbo ser en hebreo no se escribe, sino que uno escribe en español, yo soy Jorge, en hebreo se escribe yo Jorge, porque aún el mismo verbo en presente del ser, ellos no son ni siquiera el hebreo, no es capaz de colocarlo porque está ligado al nombre divino del Padre Eterno. Los hebreos tan celosos en el concepto y tan impactante es el concepto que él le da 4 letras consonantes, ¿verdad? Yod, Het, Bad, Hei. Más o menos equivalente a la Y, la H, la W o la V y la H, y que todavía no había una manifestación de lo que algunos hablan, lógicamente, la agregación fonética de las vocales. Por eso muchos analistas que han estudiado el tema prefieren o decir Hashem, Adonai, o simplemente decir Yod, Het, Bad, Hei. ¿Dónde está la discusión de hoy en día? Entre Yahweh y Jehová. Ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Entonces hay un hombre como Nehemías Gordon con Michael Root que encontraron unos manuscritos, entonces dice que es Jehová. Y hay otra línea de hebrea que dice, no, lo que pasa es que el nombre que más se encontró es Yahweh. Sabemos todo lo que significa el nombre, que es tan tremendo que aún no discute directamente cuál es el nombre en el cual tenemos que dirigirnos al Padre Eterno. Tony. Amén. Claro, claro. Eso es tan peligroso. ¿Por qué? Porque si tú vas a la gente que dice Yahweh, está convencido que ese es el nombre, ¿no es cierto? Si tú vas convencido con la gente que dice Jehová, estás convencido que ese es directamente el nombre. Entonces yo le decía en estos días que, que hay hermanos que dicen que el Padre le reveló el nombre y es Jehová. Y hay otros hermanos que dicen que también el Padre le reveló el nombre y dice que es Yahweh. Entonces, ¿con quién vamos nosotros a mirar el concepto? Y cómo nosotros podemos saber a plenitud completamente el nombre. Entonces los judíos utilizaron algo muy sabio, Hashem. ¿No es cierto? O sea, utilizan algo muy sabio porque ese mismo texto bíblico que dice Tony José, que es muy cierto, en cada una de las ramificaciones que existen dentro de la misma estructura de la fe hebrea, están convencidos cada uno de que ese es el nombre correcto con la cual, y citan el mismo texto bíblico que tú estás citando como tal. Entonces, gracias al Padre por su infinita misericordia, ¿sí o no? Y que aún en su misma potestad de ese misterio y que la palabra de verdad es para nosotros, aún tenemos nosotros que tener ese cuidado, pero saber y con un corazón contristo y humillado dirigido directamente al Padre Celestial. Él tomará control de ese aspecto. ¿Okay? Bien, entonces, Ahabá, amor,
no debe de sorprender que el amor sea una arma espiritual, porque el amor es la fuerza más poderosa del mundo y de la creación. En la primera carta a los tesalonicenses, vamos aquí rapidito, tesalonicenses, primera carta a tesalonicenses, vemos que está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, 8. Miren lo que dice aquí, el texto dice, pero nosotros la esperanza de salvación como yermo. Okay. Pero nosotros que hemos guía y tenemos sobrios conscientes, coraza de fe y de amor con la esperanza de salvación como yermo. En Gálatas, Yeshua es el amor, el mensaje de Elohim. Y en la primera carta de Juan, que este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, este es un mandamiento. En primera de Johanán 4, el 13 dice que nos a su espíritu refiere en cuanto al sentimiento, emoción y afecto relacionado al alma. Este tipo de amor lo relaciona el corazón. Es decir, que en hebreo hay dos palabras, ahava y la palabra jiva, ¿verdad? Y la palabra ahava es la palabra que más se utiliza, sobre todo en Corinto, el apóstol Juan, en toda la explicación. Vamos a ver que todavía hay mucha más luz sobre este aspecto. Ahí están las referencias bibliográficas. En otro concepto que encontré sobre la palabra ahava o ahavá, es que hace referencia a que el amor, ahí están las letras hebreas que utilizamos los primera letra, lógicamente, de derecha a izquierda, la letra Aleph, ¿verdad? La letra Aleph que es la palabra que tiene que ver con dar, dice, a estas dos letras modifica el significado de la palabra base dar. El significado de Java es yo doy y también significa amor. O sea, la palabra que está ligado mucho a los principios es el dar. El amor es también dar. Pero el proceso real de dar desarrolla la misma conexión entre el que da y el que recibe. No hay mayor entrega que la de un esposo y esposa. Cada uno le da al otro, cuanto más se da, mayor es la conexión. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahí trabajando el concepto que utiliza Pablo sobre el amor. ¿Ok? Lo que se refiere realmente al amor. ¿Okay? Bien, entonces seguimos con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta ya lo que se refiere en la estructura misma del amor como tal, lo que se refiere al amor. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vemos aquí, dice en Romanos, mire bien, ya aquí utilizando la escritura, dice en Romanos 13:10, el amor no le hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la Torah. Es decir, la palabra ahavá no es un sentimiento propiamente dicho, sino que realmente está ligado, lógicamente, a la obediencia a los mandamientos del Padre Celestial, de Adonai. ¿Okay? Mira lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 5. Escucha, Israel.
dice aquí, Adonai es nuestro Elohim, ¿ok? Dice Adonai solamente. Amarás a Adonai, a Hashem tu Elohim, con todo tu corazón. Mira el Levítico, ahí venganza ni guardar. Vemos ahí la palabra amor, a Javá, que aparece en Romano y Deuteronomio, y la palabra Jiva, que aparece en Levítico. Es decir, ¿qué es lo que está el mensaje del Rab Shaul? Tú puedes tener todos los dones que quieras, pero él te va a presentar un mejor camino, la obediencia a la Escritura. Cumple los mandamientos. O sea, tú puedes hablar profecía, puedes pronosticar quién va a ser próximo presidente, puedes decirle a una persona una palabra rema, una palabra de sabiduría, maravilloso, porque Dios es soberano. Pero el mejor camino es que tú guardes los mandamientos. Por eso dice, por los frutos los conoceréis. Porque muchas personas hacen manifestaciones quizás poderosas de sanidades, pero no están guardando los mandamientos del Eterno. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Muchos, lógicamente, en los posteriores tiempos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Colocamos las manos por los enfermos y sanaron. ¿Y qué le dice la Escritura? Apartado de mí, hacedores de maldad. Pero cuando tú vas a la Biblia hebrea, dice transgresores de la Torá. ¿Te dieron cuenta? Es decir, Pablo dice, yo soy consciente que hay manifestaciones y que no lo niego. Porque de pronto yo estoy negando algo que viene verdaderamente de Dios, ¿verdad? O estoy manifestando algo que no viene de Dios y lo diciendo que viene de Dios. O sea, lo mejor de todo esto no es negar los dones, pero aferrarse a ser obediente. Y la mejor manifestación de que tú amas al Padre es cumplir los mandamientos. Mire el punto equilibrado de Pablo. Es un punto equilibrado. Es decir, un hombre sabio. No se va ni para aquellos que son cesacionistas, ni se va para aquellos que son manifestaciones exageradas de dones espirituales, sino que es consciente que el Padre es soberano para poder actuar en cualquier manifestación, producto de su amor y su misericordia, para que todo el mundo conozca el mensaje de salvación y que se puede dar como testimonio de aquellos que no creen, pero que es consciente que lo que mejor apela al Padre es que seamos obedientes a la Torah. O sea que el mejor camino no es afanarnos a que el Señor nos utilice, porque yo soy un tremendo sanador, que voy a hacer campaña evangelística de sanidad, gran noche de milagros. El mejor camino es poder enseñarle a la gente que guarden los mandamientos del Eterno. Que dice la Escritura que si aquel que se enseña, ¿no es cierto?, a guardar los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. No está diciendo aquellos que profeticen, ni aquellos realmente que sanen, pero hoy en día, ¿quién son más reconocidos hoy en día? ¿Lo que le enseña a la gente a guardar la Escritura o aquellos que hacen campañas de sanidad? ¿Dónde están las iglesias más grandes? ¿O son las iglesias que realmente enseñan a obedecer la Torah, o son las iglesias que se desvían completamente de la obediencia del Padre Celestial? Es importante, ¿no es cierto?, que hoy en día tenemos esa deformidad. Entonces, mira lo que dice aquí, sigue hablando en los siguientes textos bíblicos. Vamos a ver. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que se manifiesta la Javá. Claro. En él sí hay amor. Qué bonito, ¿no es cierto? Ya el Señor nos está aclarando el concepto. Qué bueno conocer, no el afán de poder hablar hebreo, pero sí saber, lógicamente, el concepto idiomático de lo original de la palabra, porque eso nos da una mente más clara de lo que se está tratando y una interpretación más adecuada. Porque a veces nosotros decíamos, bueno, es que para mí mi doctrina es la del amor, pero no guardamos mandamientos. Entonces, eso es falso. Estoy hablando de la doctrina del amor sentimental.
pero no de la obediencia. Y no es del amor bíblico. ¿Cuánto hoy tienen la doctrina del amor? No, hermano, ustedes sí se meten se enredan la cabeza, ustedes se cargan con tantas cosas. Si aquí lo que Dios dice es que Dios es amor. Y están completamente despistados ellos, ¿sí o no que es así? Porque están relacionando el amor que no es. ¿Cuánto hoy no saben lo que es la fe bíblica? ¿Cuánto hoy no saben lo que es el amor bíblico? Y esa ha sido la doctrina durante muchos años que nosotros no hemos implementado. ¿Cuánto hoy se reúnen no a aprender la Torá o los mandamientos del Eterno, sino para ver manifestaciones o lo que Dios le dice? ¿Cuántos se pueden llenar más los ayunos hoy un sábado buscando la profecía y ve al otro que le sacan demonios y no buscar realmente un espacio donde celebremos el Shabbat para obedecer los mandamientos del Eterno? ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántos de nosotros fuimos atrás de buscar ayuno donde había de pronto una manifestación? Yo me leí un libro de un hombre llamado Tommy Tenney y que en búsqueda de Dios. Él tenía un avión privado, entonces él buscaba donde había manifestaciones espirituales, pero nunca buscó donde había obediencia de la palabra del Señor. ¿Cuánto es este tiempo? Por eso el Padre nos ha venido perfeccionando. Ahora bien, hablar de dones también implica que hayamos vivido la manifestación de esos dones. Porque la idea de hablar de la palabra no es solamente un concepto teológico, sino un concepto vivencial. Si yo hablo de expulsar demonios porque yo vi exactamente cómo se expulsaba demonios. Si yo hablo en lengua, yo hablo del término lengua porque yo sé que nosotros una vez manifestamos la manifestación de lengua. No es un concepto como está en la universidad. Yo le decía muchas veces a los estudiantes míos en la universidad, yo tengo a veces una ventaja que duré 10 años administrando un fondo a nivel regional. Y cuando yo voy a dar administración de empresa, aunque de pronto me salte algunos conceptos del libro, esos conceptos del libro los puedo fundamentar con la experiencia de haber administrado un fondo durante casi 10 años a nivel regional. ¿Cuántos hemos tenido buenos profesores que saben todos los libros a pe y a pa, pero nunca han realmente administrado una empresa? ¿Cuánta gente tenemos muchas veces que puede haber sido ingeniero y hacen toda la programación de pronto o enseñan matemáticas, pero nunca la han aplicado en el campo, lógicamente, práctico? Seguramente se sentirá mal. Pero ¿cuántos somos, lógicamente, cuando hemos practicado y ahora hablamos de aquellos que hemos vivido directamente? Entonces tenemos que hablar de Shabbat, sí, pero también venir al Shabbat. ¿Sí me estoy explicando? Porque una cosa yo hablar ahí y sé muy experto en lo que hablo, pero en mí no hay ninguna manifestación, lógicamente, de obediencia hacia la práctica. Oye, ¿cuántos nosotros hablamos de amor, pero no obedecemos a nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas personas pueden hablar de matrimonio, pero no han experimentado un matrimonio ni la obediencia de lo que implica el matrimonio, con todos los buenos y los pros y los contras, pero ahí está el Padre Celestial? Entonces, cuando uno ha tenido la vivencia, nuestro discurso se vuelve lógicamente con mayor autoridad. Hablar de dones porque nosotros experimentamos aspectos de dones espirituales, pero también experimentamos lo contrario, que es lo no adecuado de la manifestación del don. Vimos muchas cosas que se cumplieron, pero también pudimos vivir muchas cosas que no fueron la mejor manera de manifestarse. Entonces ahí es donde nosotros entramos. Pero el Padre nos está dando un mejor camino. Es decir, como congregación, como Quejilá, no podemos decir que los dones han cesado, porque eso no es bíblico. Pero sí tenemos que decir que queremos andar en el mejor camino, en la obediencia de los Moadín y los Misbot del Padre Eterno. Y esa es la manifestación. Entonces dice aquí, mire lo que dice aquí, ve. Y este es el amor, ahí lo explica. O sea, y este es el verdadero Ahabá. ¿Y cuál es el verdadero Ahabá? Que andemos según sus mandamientos. O sea, la misma Biblia ha sido más claro, los mismos textos bíblicos, que todo lo que yo le investigué de Ahabá. ¿Sí o no que es así? O sea, ¿y cómo defines tu amor? No, el amor es que andemos según sus mandamientos. Ese es el amor bíblico, no es el amor sentimental que hoy en día no ha implementado. ¿Cuánto de la gente hoy en día ya de alguna manera nos dice, es que yo amo a Dios? Hagamos una pregunta, ¿y tú guardas sus mandamientos? No, pero es que ya no es necesario. ¿Cómo así?
Si la palabra dice que el amor es que andemos según sus mandamientos. Viste que hay un concepto totalmente tergiversado. La gente piensa amar sin obedecer. ¿Ya? Yo le digo a mis hijos, la mejor manera que ustedes nos demuestren que nos ama, no es decirte, papi, te amo. Sino que si yo le digo a ustedes, tienen que venir aquí a las 9 de la noche, ustedes aquí tienen a las 9 de la noche. Ni siquiera ellos me han dicho te amo, pero el simple acto de llegar a las 9, yo noto que ellos me aman. Yo le decía a usted, mi mamá, hasta hace 10 años fue que vino a decirme, te amo, mijo. O sea, duró aproximadamente casi 50 o más años sin decirme te amo. Pero cada acto de ella era de amor. ¿Cuánta gente te ama más sin decirte te amo? Porque te aprecia, porque te obedece, que aquellos que viven toda la vida diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Hay gente, inclusive, disculpen la expresión, que son más cachones y son los que más dicen te amo. ¿Verdad? Y hay algunos que no dicen tan exageradamente, pero son personas en su hogar, son personas que están dedicados a la casa, apoyan esto, apoyan aquí, hablan con su esposa, pero no te han dicho, todos los días te dicen te amo, te lo dicen, pero no reiterativamente. Pero cada acto que hace ese hombre o hace esa mujer, de pronto la mujer no te dice te amo, pero se levanta para hacer el desayuno. Y ahí te está diciendo te amo. Si uno queda así, entonces ahí es donde nosotros notamos que el amor está más ligado a la obediencia y a la sujeción. ¿No es cierto? Entonces Pablo le dice, listo, hablen en lengua. Si tú quieres, puedes profetizar todo lo que quieras. Pero si tú haces todo eso, pero no obedeces los mandamientos, no sigues el amor, tú no eres nada. Lo aterrizó, ¿verdad? Ellos estaban entendiendo, pero nosotros acá no hemos entendido. O sea, Pablo se la tiró así de manera exagerada. Haz lo que tú quieras, pero si no obedeces los mandamientos del Padre, lógicamente tú no eres nada. Tú no eres nada. Mira lo que dice aquí. Es el mandamiento, este es el mandamiento en que han de andar como desde el principio, claro. O sea, no es otro testamento, es el mismo pacto renovado. Desde el principio, o sea, ya el Padre había hablado de qué se trataba el amor, era la obediencia a sus mandamientos. Y de Juan 15:10, si guardan mis mandamientos, dice, permanecerán en mi amor. Es venir al Shabbat. Es una de las manifestaciones de que alabamos a Él. El ofrendar, el diezmar, el cumplir cada mandamiento. Te amamos, Señor. No lo dices con palabras, lo dices con obediencia. Te amamos, Padre Celestial. Ahí está directamente lo que está. Mira, primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, difíciles de cumplir. Que dice la gente, es que nadie puede cumplir los mandamientos. Es que realmente nadie lo puede cumplir. Entonces, ¿para qué? No, lo que pasa es que ya el Señor resumió todo en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo este espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya con eso todo es suficiente. Pero ¿de qué manera tú lo manifiestas? Solamente con decirle, Padre, te amo, y decirle al prójimo, te amo. ¿Sabes cómo uno ama al prójimo? Que aun cuando el prójimo tenga una mujer simpática, ya uno sabe que esa es prohibida, porque es la del prójimo. Nunca le has dicho, vecino, te amo, pero el hecho de que tú no la mires de una manera codiciable, tú le estás diciendo a ese vecino, te respeto y te amo. Qué bonito, ¿no es cierto? Y no le has dicho, vecino, te amo. No, ya esa mujer está prohibida. Y también está prohibida, ¿sabes por qué? Porque tú también estás casado. Te puede incomodar y todas esas cosas, tal cosa, la vecina puede hacer este guiño al frente, pero quítate de la terraza. Lucha allá adentro si quieres. Pero nada, porque hay vecinas que de alguna manera tratan de hacer algunos guiños. Entonces tú te mantienes firme por amor al vecino, por amor a tu esposa, por amor a ti, pero sobre todo porque amas al que está allá arriba. O sea, tu carne que te dice, la mira a la vecina. Pero tu espíritu que te dice, ama a Elohim y guarda sus mandamientos.
¿Sabes lo que tal? Este es un tiempo de obediencia, amado. ¿Y qué sucede? Que si nosotros decimos que la congregación, la quejilación, su doctrina es el amor, mucha gente que se relaciona, lo que pasa es que van a dar mercadito, lo que pasa es que van a hacer cositas. No, el amor no es dar mercadito, el amor es obedecer al Padre Celestial. Lo del mercadito lo hacemos porque vemos la necesidad de las demás personas, ¿verdad? Como inclusive en estos días que les mandé a aquellos que tengan útiles escolares, que ando en la publicidad, para recoger los útiles escolares a unas comunidades de El Nazareno y también de Pasacaballo, con una fundación que se llama God in the Street, Dios en la calle. Ahora bien, podemos recoger todos los mercaditos y tenemos que hacerlo, o los útiles escolares, pero si no obedezco los mandamientos, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Entonces la gente se vanagloria porque es la iglesia que más trabaja aspectos sociales, pero nunca guardan el sábado, nunca guardan el Shabbat, no siguen las fiestas bíblicas, pero piensa que van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque han entregado más útiles escolares o han entregado de pronto más mercaditos. Debemos hacerlo por la necesidad que tiene nuestro prójimo, pero lo que nos identifica a nosotros es guardar los mandamientos. Ahora bien, hay un mandamiento que habla: amarás a tu prójimo. Entonces cumplimos con el tema de poder apoyar, lógicamente, esas necesidades. Entonces miren lo que dice aquí: como yo también, vamos, el anterior dice, y sus mandamientos son graves. Digamos entonces, pero en griego, esta fue la palabra que nos enseñaron a nosotros: ágape. O sea, se pierde toda la esencia, ¿no es cierto? Es caridad, es amor. Mira que la palabra ágape es más que todo un sentimiento, más la palabra java es una obediencia. Y las dos se traducen en amor, pero no tienen el mismo sentido. ¿Vieron todo el trauma y el daño de pasar del hebreo al griego? Fue un daño enorme. Porque hoy en día la gente tiene una mentalidad helenística de la interpretación bíblica y no la mentalidad hebrea del verdadero fundamento de la escritura. Esa fue la palabra que nos enseñaron a nosotros: ágape. Ya se ahora ahava, que se refiere realmente no a un sentimiento propiamente dicho, sino a la manifestación de la obediencia de los mandamientos del Eterno. Es el amor. O sea, el amor es obediente. Por eso dice: el amor es sufrido, ¿verdad? El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Porque la obediencia a los mandamientos del Señor deben producir todo eso. Y la mejor manifestación de ese amor es Yeshua, ¿verdad? Él manifestó su amor, su obediencia al Padre a través del sufrimiento en el madero. Le hablaron contra él y no, lógicamente, no fue jactancioso. Le decían rabí, y sin embargo no se creía, como muchos de los rabinos en ese entonces. Miren que es la verdadera manifestación del amor. Por eso entonces que dice: Elohim es amor, es obediencia, es el dar. Lo entregó todo por nosotros. O sea, es un capítulo de una profundización tremenda. Pero en el capítulo ese, aquí nos enseñó. Acuérdense, la primera vez que ustedes estudiaron 1 Corintios 13, eran porque tenían que estar en una charla de noviazgo. ¿No es cierto que nosotros la primera charla de noviazgo de 1 Corintios 13? Entonces no hablaba era del noviazgo como tal, ¿sí o no? Pero es algo mucho más profundo: obediencia a la escritura, a la palabra. Entonces, es preferir, ¿verdad? Seguimos entonces. Mira lo que dice 1 Corintios 13 del día al 13. Si no entendemos todo el concepto del amor, porque cuando vayamos a empezar el capítulo 14, ya tiene que estar claro el concepto del amor que está hablando Pablo. Yo voy a terminar hoy con el primer versículo del capítulo 14, para que vean que ya les quedó enseguida. Ya quedó claritico. Dice: cuando venga lo que es perfecto. Esa es la versión nazarena. Entonces lo que es se acabará. Cuando yo era niño hablaba como hombre, dejé el
importante saber que en el momento que Pablo está hablando, tenemos que buscar cómo eran los espejos en el tiempo de Pablo. Porque hoy tú te ves en el espejo y te ves completa, ¿no es cierto? Te ves claritica, ¿no es cierto? Aunque hay espejos en los almacenes que engañan. Espejos que te hacen ver más delgada o más delgado. Y con tu acto. Pero el espejo que está hablando aquí Pablo, lógicamente no era del mismo material que tenemos hoy en día. Era como un bronce que solamente se veía unos rasgos, ¿verdad? Por eso él dice ahí, así que ahora vemos solo el reflejo empañado en un espejo, claro, porque el espejo en ese momento era el bronce que tú veías empañada. No te veías con claridad. Ese era el espejo en el tiempo de Pablo. ¿Oyeron? Entonces tenemos que irnos, ¿cómo es el espejo? No es el espejo de hoy, sino que tu imagen no era completamente clara. O sea, estamos viendo como vemos en un espejo. Hoy tu espejo ves muy claro. Pero el espejo en el tiempo de Pablo era prácticamente un plato o una forma de un bronce que solamente medio tú alcanzabas a ver tu fisonomía y era algo muy empañado para ver realmente cuál era tu rostro. Pero entonces veré directamente, ahora mi conocimiento es parcial, claro. Pero entonces conoceré plenamente como también me conocerán a mí. Dice, ahora hay 3 principios permanentes. La fe, ¿verdad? La emuná, la esperanza, ¿verdad? Estar anhelando esa venida y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, claro, porque es la obediencia a los mandamientos. El mayor de ellos es el sentimiento, es el amar. No, el mayor de ellos es cuando tú realmente dices, yo quiero obedecer. ¿Cuál era la discusión antes que muchas veces hemos tenido? Muchas denominaciones que algunos de ustedes conocen, interpretado y siguen interpretando que lo que es perfecto es esto. Yo no sé dónde habrán sacado ese concepto. Estoy hablando de gente bíblica. Estoy hablando de ninguna otro tipo de religión. Gente estudiada. No que cuando venga lo perfecto, es decir, el canon bíblico. Pero nosotros seguimos viendo parcialmente. Si hubiera sido eso cierto, ya se hubiera restaurado todas las cosas. ¿Te das cuenta? O sea, es un error doctrinal completamente absurdo. ¿Qué era esto? Pero mira lo que dice la Biblia hebrea. Mira la Biblia hebrea. Pero cuando el que es perfecto, ¿así uno queda así? Está claritico, ¿verdad? El que es perfecto venga. Entonces lo que es en parte se acabará. Claritico, ¿verdad? El que es perfecto venga. Claro, exactamente así es. ¿Por qué? Porque cuando venga el que es perfecto, lógicamente él restaura todas las cosas y ya no veremos parcialmente, sino veremos cara a cara como fuimos conocidos y lo veremos a él tal como él es. Entonces, si esto hubiera sido lo perfecto, el canon bíblico, como han dicho muchos, lógicamente, denominaciones religiosas que ustedes algunos conocen, entonces ya estudiaron en el gobierno milenial del Señor. Entonces, nota, lo perfecto. ¿Por qué hicieron lo perfecto? Porque aquí dice que el artículo lo es un artículo no indefinido. Indefinido. Entonces, no, dijeron ellos, no se refiere a una persona. Dice, oye, es cierto, ¿verdad? Porque el lo, ¿verdad? El lo. Pero se refiere a la conclusión de las promesas de redención a través de la venida del Mashiach. Es decir, a la restauración completa. Pero esa instancia de restauración completa, ¿quién la va a hacer? El que es perfecto. Palabra más palabra. Es un error doctrinal creer que lo que es perfecto es el canon bíblico cuando venga. No hay fundamento por ningún lado que lo hagan. Lo que es perfecto es cuando Él venga y restaure todas las cosas. ¿Ok? Ahí sí hablará toda la claridad y habrá una restauración completa. Entonces, sigue diciéndose, entonces lo que es
parcial, se acabará. Claro, se acabará. ¿Qué? Porque ya vino la cosa. ¿De quién? De la venida de quién? Del que es perfecto. Del que es perfecto. Entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño, dice así. El reflejo empañado. El reflejo empañado. Pero entonces veremos directamente. Ahora mi conocimiento es parcial, pero entonces conoceré plenamente. Si esto fuera lo perfecto, nosotros estuviéramos viendo perfectamente. Y todavía no se han dado todas las cosas, ni la restauración. Sino cuando venga el gobierno milenial del Eterno, a través de Yeshua, y que lo comete cuando venga lo que es perfecto. Mira que el nombre verdadero. Ya, que si alguno tenía dudas si era el canon bíblico, ya quitó totalmente dudas. Sabemos que no hay ningún fundamento, porque es más, para serle sincero, cuando Pablo está hablando de Corintios, Pablo no está pensando que se va. Y ellos, lo que ya tenían era suficiente. Eso no es una doctrina. Lo más triste es que son doctrinas que aparentemente las personas son los más bíblicos, haciendo una doctrina que no es bíblica dentro de sus creencias. ¿Ok? Ya, entonces, yo quiero que cerremos ahora. Ese es para la próxima. Ya le coloqué el título, el correcto don de lengua. Así que no se lo pierda. Pero quiero cerrar con el versículo 1, para que vea que versículo 1 de primera carta de los Corintios, capítulo 14. Y ya lo podemos entender. Lo podemos entender enseguida. El capítulo 14 dice, seguid el amor. El versículo 1 dice, seguid el amor. ¿Verdad? Seguid el amor. Ahora bien, Pablo dice, y después explicaremos todo lo demás, seguid el amor. El estudio del capítulo 14. Entonces Pablo dice, seguid, y la palabra seguid es un imperativo. Es una orden. Pablo dice, ustedes son una comunidad corintios, una comunidad que hay manifestaciones, hay de todo, aprendieron de los griegos, aprendieron de la parte helérica, aprendieron todas estas cosas, pero yo les vuelvo a reiterar el consejo, seguid el amor. Imagínate a una comunidad helenística, donde una de las filosofías helenísticas era prácticamente el tema de hacer el amor. Y si Pablo le dice, seguid el amor, imagínate si lo hubieran interpretado desde el punto de vista griego. Ay, Dios mío, la fornicación grande se iba a ser grande allá, ¿no es cierto? Porque había corrientes filosóficas que apelaban solamente a qué, al sentimiento. Aquí Pablo está hablando a otro tipo de amor de que ellos estaban lógicamente, directamente no conocían, porque ellos conocían el amor desde el punto de vista filosofal. Pablo le dice, seguid la obediencia aplicando y haciendo los mandamientos del Eterno. Este es el mejor consejo. Listo. Y después comienza a decir, procurar los dones espirituales, pero sobre todo los que profetizáis. Hay algo que también quiero decirle, que de pronto ahí se me escapó. Cuando la palabra dice, ojo, dice, si yo hablase lenguas humanas y qué, y angelicales, ¿qué uno se imaginaba? Que uno hablaba la lengua de los ángeles. Pero recuerda que hay dos detalles importantes. Primero, Pablo está exagerando. O sea, él dice, vamos a suponer que tú hables todos los idiomas aquí, aún lo en el cielo. O sea, no está hablando directamente. Ahora bien, los ángeles cuando vinieron aquí en la tierra, ¿qué idioma hablaban? Es normal. ¿Se dieron cuenta? Oh, aquí se rompen muchos esquemas para nosotros. Porque los ángeles que aparecieron a Abraham hablaban hebreo. No hablaban hebreo, no vinieron hablando otra cosa diferente. Por eso es importante saber que a pesar que está la conjunción y, que dice idiomas y angelicales, y empezamos por una exageración que hace Pablo. Pero nos damos cuenta que tanto el idioma
de los acá, como es de los ángeles, cuando vinieron acá, eran idiomas que estaban aquí en la tierra. Los ángeles hablaron hebreo. Me estoy explicando, amado. Porque vos tú no hablabas en lengua y decías, no, lo que pasa es que este es un idioma de los ángeles. Qué bonito el Señor, ¿verdad? Yo sé que quebrantamos muchas cosas. Yo mismo me quebranto muchas cosas. Pero yo prefiero obedecer la Escritura hoy. No hemos dejado de saber que el Padre manifiesta el don de sanidad a su debido momento. No dejamos de creer que en un momento hay una palabra de sabiduría. Ustedes lo han experimentado. Todos ustedes han experimentado eso. ¿Sí o no que es así? Pero ¿qué hacemos mejor? ¿Cuántas personas a ustedes le han dado palabra profética, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y siguen todavía estando en el mundo? ¿Qué le deben decir ahora? Oye, porque ahora no procurar el amor, obedece la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces a nosotros nos han dicho, vente para acá, pastor, vente para acá, fulanito, vente acá para que me dé una palabra de Dios. Y tú le has dado palabra, se ha cumplido esa palabra, pero ¿cómo sigue estando la gente? En el mismo mundo. Ahora es tiempo también de decirle, mira, ya el Señor te ha dado palabra, pero hoy te doy una recomendación que hace Pablo, seguid la obediencia a la Escritura. ¿Sí lo que es así? Y lo buscan a uno para allí, para acá, para apagar incendios, pero nunca se aferran realmente a obedecer la Escritura y la palabra del Señor. Entonces, la conclusión es que no negamos los dones porque es soberanía del Padre Celestial. Se siguen manifestando cuando el Padre así lo determina, pero mientras nosotros estemos aquí, procuremos mejor obedecer el amor a través de la palabra del Señor y de sus mandamientos. ¿Cuánto dicen amén por eso? Vamos a darle gracias al Señor para cerrar la grabación y hacemos después, hacen las preguntas.